El día de hoy vamos a dar continuidad a este webinar de diseño de riego tecnificado. Vamos a contar con el apoyo del ingeniero Jaime Rojas, quien nos va a apoyar con esto que es el diseño hidráulico. El ingeniero Jaime Rojas es de profesión ingeniero civil por la Universidad Técnica de Oruro. Tiene una maestría en gestión del agua e hidrología. Tiene una maestría en cálculo de estructuras de obra civil. Actualmente se desempeña como consultor del PRONAREC y tiene una amplia experiencia como especialista en más de 60 proyectos de riego y agua potable, en un lapso de más de 20 años de experiencia en el rubro. Asimismo, tiene una amplia experiencia en el desarrollo académico. Ingeniero, muy buenas noches. Sí, buenas noches. Por favor, me Está habilita. habilitado para que pueda compartir su pantalla y continuar con su clase, por favor. Muchas gracias. Muy bien. Muy buenas noches a todos los participantes. Saludar a la Facultad Técnica, Centro de Estudiantes, quienes nos han invitado para dictar esta charla técnica. De la misma manera, a saludar a todos los profesionales que nos acompañan, invitados por la consultora Roetsa, y gente que es afín a lo que son los proyectos de riego, ¿ya? Ingenieros agrónomos, ingenieros civiles, inclusive ingenieros hidráulicos, de mecánica de fluidos. Algún momento nos han acompañado de otros países. Agradecer esa confianza. Y bueno, como una parte más, un número más de la Facultad Técnica, vamos a ver esta parte del riego, que a veces no está tan explotada, en el sentido de que son dos conceptos distintos, ¿no? La parte agronómica y la parte hidráulica, que al final tienen un mínimo común, que es sacar de proyecto, como acá estamos viendo, un diseño de riego prácticamente que conlleve todo lo que es tanto la parte agronómica, es decir, ver todas las necesidades del agua. Tomemos en cuenta lo que ayer hablaba el ingeniero Suazo. El hecho de regar es generar una lluvia artificial para reponer el agua que se pierde por la evapotranspiración. Obviamente, para que ocurra una evapotranspiración no es solamente que tenga que haber el sol. El sol no es el directo responsable, sino que acá existen varios factores, ¿no? La humedad, la temperatura, los vientos. Entonces, prácticamente todo ese conjunto de datos climatológicos obedecen a proporcionar en este caso, un decaimiento en el suelo. Es decir, el agua está empezando a secarse, como quien dice, y tenemos que reponer. Reponemos, y lo que ayer les decía, lo hacemos bajo una cierta frecuencia de riego, con finalidad de poder llegar con una misma cantidad de agua a varias parcelas, ¿no? Es decir, si llegamos al mismo tiempo todas las parcelas, de seguro que el agua nos va a faltar, y más aún cuando ahora estamos con esto del cambio climático. Prácticamente ya hay muchas obras que antes tenían agua, han llegado inclusive en un momento a secarse, ¿no? Inclusive yo he visto algunos proyectos que en un momento existía bastante agua. Llegado el momento, uno va a revisar y no hay tal. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Se ha desviado o es que ha ocurrido alguna situación interna, la gente lo ha explotado de otra manera? No, es el fenómeno del cambio climático. Entonces, hay que tomar en cuenta que ese cambio climático ya lo podemos establecer, lo podemos predecir, podemos
establecer qué va a ocurrir de acá a unos 30 años, a unos 50 años, mediante ciertas metodologías que se lo ve en el tratamiento de datos satelitales, de datos. Les comento que antes estaba restringido la información a la NASA, ¿ya? Pero ya son más de 15 años que podemos acceder fácilmente y Bolivia tiene su propio portal, está mejorando de manera vertiginosa, entonces, por lo tanto, podemos ver qué es lo que puede ocurrir de aquí a unos 50, inclusive 100 años. Evidentemente, inclusive este factor del coronavirus, que ha evitado el fenómeno de dióxido de carbono, también afecta, ¿ya? Entonces, voy a empezar en esta parte con la parte hidráulica, con los conceptos que son necesarios. Y es importante de que tomemos dentro de estos conceptos qué es energía. Energía dentro de lo que es el manejo, en este caso, de la parte hidráulica, porque hay todo tipo de energías, ¿no? Hay una energía eólica, hay una energía hidráulica, hay una energía eléctrica, inclusive la energía del cuerpo de reposo, que lo ha demostrado Einstein con la teoría de la relatividad, que tiene energía. Entonces, esa energía con la cual nosotros nos movemos, en algún momento caminamos, estamos quemando energía, estamos quemando calorías. La caloría es una unidad de energía, ¿no? Pero normalmente hablamos de julios, kilowatts, entonces esta parte de la energía no es que la tengamos que expresar en estas unidades. Tomemos en cuenta que en riego estamos acostumbrados a manejar la unidad de carga. Al hablar de carga son metros columna de agua. Esa carga es una presión. Entonces vamos a ver desde la conceptualización de manera rápida cómo se ha concebido esta ecuación del trinomio de Bernoulli. Si entendemos a Bernoulli, vamos a entender prácticamente el funcionamiento de la hidráulica, inclusive lo que muchas veces en los diseños no se realiza, el comportamiento de los distintos elementos mecánicos. Estoy hablando propiamente de válvulas, de lo que es el manejo de accesorios, de las bombas, y todo elemento que comprende una red bajo presión, ¿ya? Pero evidentemente los elementos bajo presión es una parte, simplemente una parte de todo el conjunto de un sistema de riego. Aquí necesitamos una obra de toma o una captación que puede ser una presa, puede ser un pozo, y trasladar ese caudal, normalmente puede ser a un reservorio, para poder manejar o balancear o realizar un análisis de esta cantidad de agua, de tal manera que no se desperdicie. Por ejemplo, si yo utilizo un sistema de bombeo, es importante manejar no solamente una bomba directo a un sistema de riego, sino almacenarlo en un estanque, hacer funcionar esa bomba en horarios nocturnos, nos van a garantizar los costos, porque hay un costo hora, kilowatts hora, que se cancela. Evidentemente estos proyectos tienen que ser autosostenibles, la gente es la que cancela, y evidentemente como la labor de un ingeniero es optimizar recursos. Entonces, ¿qué nos dice Bernoulli? Simplemente cualquier elemento que circula por una sección prismática, y al hablar de prismática estoy hablando de una sección regular, que en su momento va a llegar a tener una longitud bastante larga, y luego puede ser que disminuya o aumente esta sección, va a conllevar una sección transversal que la podemos denominar el área de la sección del agua. Bueno, acá estamos viendo que puede ser cesada, como el caso de una tubería, o puede ser a flujo libre, es decir, que está con la presión atmosférica. Tomemos en cuenta que la presión atmosférica es también un flujo, ¿no? Es un flujo, el aire es considerado como un fluido, ¿no? Entonces, solamente que acá en medio hay una tensión superficial que lo divide, y bueno, pues inclusive podemos determinar cómo se comporta en función de la viscosidad. Entonces, dentro de las definiciones básicas, indicamos, si yo tengo esta sección transversal y lo someto a una cierta velocidad, que evidentemente es por una energía, por un delta de área, lo que va a ocurrir es que se va a generarse un movimiento a lo largo del tiempo.
¿no? Conocemos la unidad del tiempo como segundo, por ejemplo, puede ser de 0 a 1 segundo, se ha generado esta velocidad por esta unidad de área, un volumen, ¿no? Un volumen, tomemos en cuenta que la velocidad es metros sobre segundo y el área es metro cuadrado por metro es un metro cúbico, un volumen, pero relacionado a un tiempo. ¿Qué es esta relación? Este volumen que estamos generando respecto al tiempo. Ese volumen, por ese diferencial de área de manera infinita que lo vamos integrando, nos da ese volumen que sobre unidad de tiempo es igual al caudal. Entonces, el caudal es el volumen por unidad de tiempo que atraviesa una sección de flujo, ¿no? A veces agarramos recibimos agua, bueno, cada uno en su casa. Lo que ocurre normalmente, si abro el grifo más rápidamente se va a llenar. Significa que hay mayor caudal, ¿no? Voy cerrándolo, entonces empieza a disminuir el caudal, pero hay una relación, en este caso, con lo que se refiere al comportamiento de la presión. En un momento vamos a ver. Entonces, el caudal es el volumen por esta unidad de tiempo, pero este caudal será constante. Estamos viendo un análisis, en este caso vamos a partir de un análisis de conservación de masa, ¿ya? La ecuación universal de la conservación de masa me indica que está, en este caso, representado mediante un tubo de corriente a lo largo de una longitud que puede ser determinada. Entonces, donde existe una velocidad y un área, ¿no? Recordemos que hemos dicho velocidad por área es el caudal, pero multiplicado por una densidad en este caso del fluido, que estamos hablando del agua, que a lo largo de su recorrido me va a generar la misma área por velocidad por una densidad 2, que es susceptible esta densidad a la temperatura, ¿ya? En los fluidos que son del tipo gases, ¿no? Entonces, es suficiente que haya una pequeña variación de delta de temperatura, como estamos en este momento en la noche y en la tarde, vamos a ver que varía, y bueno, no vamos a llegar a la tercera ley de Newton todavía, la termodinámica, pero vamos a considerar de que esta masa que es prácticamente el agua, a lo largo de este tubo de corriente, se va a mantener constante. Tomemos en cuenta que la masa la energía, en este caso la masa, no se destruye, ¿no? Se puede transformar, pero no se destruye. Se mantiene esta cantidad. Estamos hablando de la conservación de masa. Entonces, hay que considerar que el fluido, el agua, para este tipo de análisis, estamos hablando de los años 1810, cuando ya se ha empezado a deducir la ecuación de conservación de masa, el agua se establece como un fluido no compresible. ¿Qué significa? Si yo quiero comprimir a lo largo de una tubería, que es un flujo dinámico, no se va a comprimir, ¿ya? No se va a comprimir. Sin embargo, evidentemente el agua se puede comprimir, ya cambia de estado, pero no vamos a entrar en ese detalle. Para el análisis propiamente del agua, para comprimirlo necesitaríamos una energía bastante grande que se da solamente en la parte subterránea. No lo podemos ver fácilmente en la corteza terrestre. Entonces, como es un fluido, es una masa que tiene que ver, en este caso, a lo largo de este conducto, como un fluido no compresible, la densidad en cada punto será igual, ¿ya? Será igual. Entonces, lo único que hago es simplificar estas densidades, porque es igual, y sacaré que es una constante el área por la velocidad, ¿no? Área por la velocidad, metros sobre segundo por metros sobre segundo, que es la velocidad por metros cuadrados, me da metros cúbicos segundo, que es el caudal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre a lo largo de este conducto? Estoy indicando de que el caudal es constante, ¿no? Entonces, si es constante el caudal, lo primero que analizamos, el área si es menor, la velocidad será mayor. Y si el área es mayor, la velocidad será menor. Esta es la ecuación de continuidad, ¿ya?
Es decir, si yo quisiera tener velocidades menores, ¿qué tengo que hacer en las tuberías? Aumentar el diámetro. Este concepto que lo manejamos es el principio justamente para hacer un análisis en una tubería de riego, de agua potable, de cualquier fluido, inclusive para la parte industrial, mecánica, etcétera. ¿Ya? Entonces, el caudal nos da como resultado una ecuación constante donde o el área aumenta y la velocidad disminuye o viceversa, ¿no? Entonces, ¿dónde aplicamos este concepto? Miren, aquí tengo un ejemplo muy rápido, especialmente para los estudiantes. Si sale de acá una manguera, imagínense una manguera que está a una determinada altura, evidentemente si hay una altura, hay una fuerza, hay una presión. Esta presión que se está generando en este nodo depende, aquí estamos simulando que este es el tirante del agua, puede ser que sea cerrado o abierto. Si es cerrado, hay todavía queda una presión del aire, pero en nuestro caso, para estanques es abierto, ¿no? Entonces está directamente la presión atmosférica y acá internamente se genera otra presión que es la manométrica, ¿no? Entonces acá pregunta, ¿sufrirá alguna variación la velocidad que hay dentro de esta tubería? Si es que el régimen de flujo es permanente. ¿Qué significa permanente? Significa que el caudal no varía a lo largo del tiempo. Es propiamente el manejo, bueno, tal vez acá no debería de estar esquematizado como un estanque, sino como un embalse infinito. Tomen en cuenta que si tuviésemos una presa lo bastante grande, eh, un caudal de 10 litros segundo a un volumen de una presa que está en el orden de 0.3 hasta, digamos, unos 10 hectómetros cúbicos, no lo va a afectar en nada, ¿no? Pero evidentemente tampoco hacemos un análisis en una presa directamente a la tubería, tenemos que pasar todavía por ciertas obras hidráulicas, desarenadores, a veces hasta sedimentadores, pero imaginemos que no va a variar este tirante. Entonces, lo primero que vamos a analizar, el flujo es permanente, entonces el caudal es constante. Y pregunta si sufre alguna variación la velocidad, ¿ya? También están indicando que el diámetro es constante, entonces lo único que tenemos que recordar, caudal es igual a velocidad por área, ¿no? Entonces, acá el caudal será igual a la velocidad, bueno, acá estoy diciendo que la velocidad a lo largo no sufre ninguna variación, o vamos a ver si va a sufrir alguna variación, más bien, por el área de una circunferencia. Bueno, vamos a imaginar que esta es una sección circular, pi diámetro al cuadrado sobre 4, ¿no? Entonces, ¿qué me dice? El diámetro es constante. Bueno, esto es constante. El caudal el flujo permanente también es constante. Entonces, si esto es constante y este diámetro es constante, la velocidad a lo largo de todo este tubo es un valor constante. Pero acá uno me puede preguntar, en algún momento me han indicado, ¿y qué ocurre con estos codos? Bueno, lo primero que ha ocurrido, ha habido una pérdida por accesorios que se ha regulado y evidentemente este caudal que está saliendo por estos codos, por estos cambios de singularidades, ha sido frenado y seguramente ha disminuido este valor. No es lo mismo colocar una manguera en esta forma que una manguera de manera recta, como una tubería. ¿Ya? Una tubería seguramente generará mayor caudal que este. Eso es, por si acaso, distinto. Pero la pregunta es, ¿la velocidad es constante? Es constante, porque estamos viendo que a lo largo de un conducto, en este caso como una manguera, se mantiene constante. No es como el caso de los canales de riego. Los canales de riego dependen de la pendiente. Aquí no depende prácticamente nada de la pendiente. Entonces, lo primero, estamos viendo, hay una masa constante, hay un volumen, un caudal constante, que si hubiera modificado el diámetro, hubiera aumentado, a ver, si incremento el diámetro, disminuye la velocidad, y viceversa, ¿no? Si disminuye el diámetro, aumenta la velocidad. Algún momento, si quiero hacer regulación de velocidades, hay que tomar en cuenta que para riego necesitamos unas velocidades por lo menos en el orden de 0,5 a 2 metros segundo, en casos especiales hasta 2.5, aunque los materiales como el HDP pueden soportar hasta 5 metros segundo. ¿Por qué 2.5? Por los golpes de ariete. Vamos a ver un poco sobre eso después. Y lo otro que maneja justamente el conducto a lo largo de una tubería es la energía, tanto potencial como cinética. ¿Qué es la energía potencial? En algún momento manejamos se nos ha ocurrido ir a un edificio, lanzar una
antes, ¿no? Antes ocurría, lanzábamos un globo y ese globo adquiría más velocidad, en realidad se aceleraba por la aceleración y llegaba pues al punto bajo con tanta fuerza que a veces afectaba, ¿no?, a la persona, y eso era bastante peligroso. Entonces, la energía potencial define la posición de un elemento con respecto, en este caso, a una altura. Y hay dos tipos de energías potenciales que se maneja dentro de lo que es la hidráulica: una energía potencial de posición y una energía potencial de presión, ¿ya? Y por el otro lado, hay una otra componente, que es la energía cinética. Por si acaso, la energía potencial y la energía cinética andan juntos. Si digamos, el sistema no está funcionando, trabaja más la energía potencial. Si empieza a circular, trabaja más la energía cinética y no tanto la energía potencial. Entonces, esa parte es importante analizar al momento, especialmente de diseñar lo que son bombas. Entonces, hablar de energía, unidades de julios, nadie casi maneja las unidades dentro del riego. Si no, lo hablamos en manejo de carga, ¿ya? Al hablar de carga, estamos hablando unas unidades de presión en metros columna de agua. Y para eso, ¿cómo transformo? Simplemente divido esta energía que estoy generando, la energía de posición, la energía de presión, entre el peso específico y lo voy a convertir a unidades de carga. Observen, en el caso de la energía potencial, y recuerden que antes, seguramente muchos han llevado esta materia de física 102, no sé cómo está en la facultad técnica. La energía es la masa por la gravedad por la altura, es decir, acá Z, mientras más alto, más energía. Y bueno, la gravedad deberíamos de considerar variable. Yo les digo, a veces en la bibliografía, en los manuales, en las guías, utilizan 981. Si estamos en Oruro tenemos menos gravedad, ¿no? Hemos calculado, está en el orden de 976, entonces habría que bajar este valor. Inclusive el hecho de que yo lo suspenda, cualquier elemento, por encima de un nivel de referencia, puede ser una mesa o cualquier elemento, tiene su propia gravedad, pero por fines de cálculo consideramos 981 porque la variación es bastante pequeña. Entonces, un elemento que está abajo tendrá menor energía que un elemento que está en la parte superior. Lo mismo ocurre en un fluido, en un estanque, por ejemplo, el elemento que está acá en la parte superior, en la parte inicial donde está el nivel del agua, tendrá mayor energía que uno que esté en la parte inferior. Lo mismo que en una tubería. Pero estas unidades de Julio, que es una unidad también de trabajo, para expresarlo en unidades de carga, lo tengo que dividir entre el peso. Observen acá claramente, si la energía es masa por gravedad por Z y dividido entre el peso, ¿a qué es el peso? Masa por gravedad. En algún momento alguien preguntaba en una balanza, ¿cuánto pesa usted? Yo peso 50 kilos, por decir, o 70 kilos, que uno diga. No estamos dando unidad de peso, estamos dando unidad de masa, y a veces ese concepto no se lo entiende. Bueno, a lo largo del tiempo, y bueno, desde el año pasado ya ha ido una variación, y esto está escrito dentro de la unidad de medidas internacional. Entonces ya el peso debería de estar en unidades de kilogramos, fuerza. ¿Quién lo ha definido el peso? Newton, ¿no? Por eso las unidades de peso están en newtons. En este caso, un newton normalmente es 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Esa unidad la tenemos que saber. Deberíamos de agarrar la unidad de peso. La masa es una sola. La masa no depende de la gravedad. La masa, uno tiene una masa en kilos, por decir, de 50 kilos en la Tierra y 50 kilos en la Luna, pero el peso depende de la gravedad. Entonces, peso es masa por gravedad. Si yo divido, entonces acá simplifico, gravedad con gravedad, masa con masa, ¿qué tengo? Z. ¿Z qué es? Es la posición, por eso hablamos de carga de posición. ¿En qué unidades? En metros, metros columna de agua. En un momento vamos a ver. Acá es donde interpretamos en la unidad, en este caso, de la energía potencial en relación a la presión, ¿ya? La energía potencial también es definida como la presión por el volumen, al final, que se divide sobre justamente esta gravedad, perdón, este volumen sobre la densidad, la gravedad y el volumen es
es justamente lo que estamos viendo acá, el peso. El peso hemos dicho, y podemos acá también despejar fácilmente. Les decía que el peso específico es masa por gravedad sobre volumen, ¿no? Muy bien. Si yo quiero expresar la densidad es igual a la masa sobre volumen. ¿Listo? Si yo quisiera hablar en unidades de peso, este es el peso. El peso también es igual al peso específico por el volumen, ¿ya? Este es el peso, ¿no? Este es el peso. El peso es masa por volumen, por si acaso. Pero si yo quiero expresar en función de la densidad del peso, será igual, bueno, para que sea densidad, aquí me falta gravedad, ¿no? Sería densidad por gravedad y por el volumen, ¿no? Eso es lo que estoy mostrando acá, ¿no? Ahí está. Entonces estoy dividiendo entre el peso. Empiezo a dividir la relación, volumen con volumen se va a irse, y me va a dar peso por densidad por gravedad. ¿Qué es la densidad por gravedad? Es el peso específico. Peso sobre peso específico. Y perdón, presión sobre peso específico. ¿Qué unidades? Metro columna de agua. ¿Cómo demuestro? Imaginemos, a veces nos dan un aspersor que tiene 1 kilogramo centímetro cuadrado, ¿ya? 1 kilogramo centímetro cuadrado. Veamos a cuántos metros columna de agua. Si quiero convertir a metros columna de agua, lo único que hago es divido entre el peso específico. Peso específico del agua está en función de ¿qué? De la temperatura del agua. La temperatura del agua, por ejemplo, para 5 grados centígrados, más o menos, el peso específico es 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Ahí está. Bueno, acá lo único que tengo que hacer es convertir estas unidades de centímetros, 1 metro cuadrado, tengo 10 a la cuarta centímetros cuadrados, ¿no? Entonces acá simplifico, metro cuadrado con este metro cúbico y kilogramo con kilogramo, 10 a la cuarta sobre 1000 es igual a 10, ¿no? Entonces 10.000 sobre 1000 es 10. Es decir, 10 ¿qué? Metros columna de agua, pero cuando la temperatura es igual a ¿cuánto? A 5 grados centígrados. Es decir, miren que es importante saber esto del peso específico, que no lo considera muchas veces, cómo está funcionando y cómo afecta inclusive a un aspersor el peso específico. Si la temperatura es 20 grados centígrados, el peso específico está en el orden de los 998. ¿Afecta? Afecta. Hay bastantes artículos donde se observa esa situación. Es importante conocer esto de las unidades en este caso, del peso específico. Luego lo he vuelto 10 metros columna de agua. Unidad de carga. La presión, entonces, trabaja 1 kilogramo centímetro cuadrado es 10 metros columna de agua cuando la temperatura es 5 grados centígrados. Ese es el verdadero concepto que deberíamos realizar en todos nuestros análisis. Y a veces los programas meten y no saben dónde está introducido ese valor. Panet, tenemos programas gratuitos y programas de paga también, ¿no? Entonces, hay que saber de dónde viene. Bien. Y la velocidad. La velocidad, todo que hablemos de velocidad, estamos hablando de energía cinética. Aquí es igual a la energía cinética, un medio de masa por velocidad al cuadrado. Si yo lo divido entre el peso, 0,5, el peso hemos dicho que es la densidad por la gravedad por el volumen, que ya lo hemos demostrado, y hago mis simplificaciones. Recuerden que la masa también está justamente expresado acá. Lo puedo despejar. Bueno, aquí ustedes hacen simplemente operaciones, por ejemplo, acá para volverlo masa, recuerden que la densidad es igual a la masa sobre el volumen, ¿no? Entonces, esta densidad despejen como masa sobre volumen. ¿Listo? Esto estamos con esto simplificando. Entonces, masa con masa se va a irse, volumen con volumen. ¿Qué me va a quedar? 0,5 de velocidad al cuadrado sobre G. 0,5 es lo mismo que un medio velocidad al cuadrado sobre 2G. Esta es la famosa ecuación de carga de la velocidad. Y a partir de ahora, memorícense, la carga de la velocidad es velocidad al cuadrado sobre 2G. En todo lado vamos a ver en la hidráulica.
En los canales está multiplicado por un coeficiente alfa, que es el coeficiente de Coriolis, que es la media de las velocidades. ¿En qué afecta? En los accesorios, en todo lo que son las singularidades, hay un factor K por velocidad al cuadrado sobre 2G, y este factor K prácticamente se genera en función de las características. Mientras mayor sea K, más pérdidas por accesorios. Las guías dicen, consideren un factor aproximado por los accesorios entre 1,05 a 1,20. Y bueno, habría que ver qué accesorios estamos colocando y cuáles son los que tienen mayor carga. Especialmente cuando se hacen los diseños, yo les digo, a veces ocurre de que dejan una válvula. Algunos de los ingenieros, denle 4 vueltas, lo están cerrando, digamos, es una válvula de compuerta, y el fluido está circulando de esta manera, generando una pérdida bastante grande. Acá se generan unas cavitaciones, acá hay unas turbulencias, y acá prácticamente se genera una presión del vapor que se desacopla. Al desacoplarse se genera aire en forma de burbujas que llegan a implosionar y pueden dañar la tubería. Y ese análisis, bueno, está aquí en el factor K. Cuando está cerrado, este valor llega a un orden más, o cuando está a 3/4, perdón, llega a un valor de 24, de 20 a 24. Cuando está al medio está más o menos en el orden de 10. Cuando estamos a un cuarto, está en el orden de 0,3. Afecta ya sea el tipo de válvula mariposa, el tipo de válvula globo, etcétera. Tenemos que saber cómo calcular, y está en función de esta ecuación, que es la carga de velocidad. En todo vemos, incluyendo en los estanques. ¿Ya? Vamos a ver en las guías, hay algunos errores que se han establecido, y bueno, hay que corregir. Aquí hay un claro ejemplo del manejo de la velocidad, la ecuación de Torricelli, que determina cuánto es la velocidad que está saliendo por este conducto. ¿Ya? Entonces, podemos analizar, puedo hacer acá Bernoulli en este punto, en este otro punto, a ver, este ejemplito más lo vamos a ver, y después ya voy a empezar a coser. Si digamos, tengo aquí 2 puntos, este es un punto 1, y este es un punto 2, ¿qué me dice Bernoulli? Primeramente voy a calcular una energía de posición, Z1, más la presión. ¿La presión cuánto es? Acá sí tengo, la presión es H, ¿no? Esa es presión sobre gamma, ese P sobre gamma es este H, más la velocidad al cuadrado sobre 2G. ¿Cuánto será la velocidad al cuadrado sobre 2G en un estanque? En un estanque donde el área es bastante grande, la velocidad tiende a 0.001. Está en función del área. No vamos a entrar a discutir, 0, igual a un punto Z2 más la presión. La presión, cuando es vertido libre, digamos, esto está directamente a un canal, es 0, no hay presión, es 0. ¿Por qué? Porque estamos directamente a la presión atmosférica más la velocidad 2 al cuadrado sobre 2G. Bueno, como estamos al mismo nivel Z1 y Z2, esto se va a simplificar, porque estamos al mismo nivel. Entonces, aquí había sido igual acá la velocidad de salida, velocidad, si quieren, velocidad al cuadrado, velocidad en punto 2, obviamente, sobre 2G, había sido directamente relacionado a un H. Si yo quiero despejar de acá la velocidad, directamente voy a tener como esto multiplicará H por 2G, y pasará este cuadrado como si fuera una raíz. Esto sería ideal, esta carga, si yo no consideraría que este elemento, es decir, aquí la pared, no me emergería pérdidas, existen bastantes pérdidas. Entonces, aquí yo tengo que multiplicar todavía por un coeficiente, es decir, esto es la ecuación ideal de la salida que estamos demostrando de Torricelli. Lo podemos verificar en lo que ocurre un inodoro y en cualquier elemento. Lo único que tenemos que tener el concepto de Bernoulli. Dominamos Bernoulli, dominamos prácticamente todo lo que es esta situación del manejo de ciego tecnificado. ¿Ya? Entonces aquí falta un factor que llamamos un coeficiente de descarga, que está multiplicado por un coeficiente del área. Y bueno, al final, en base a este coeficiente, si yo quisiera tener el caudal, recuerden que para el caudal es multiplicar por el área, ¿no? Área por velocidad es el caudal, entonces aquí tendría que multiplicar ambos lados por el área. Y esta ecuación es la ecuación general de un orificio. ¿Por qué hemos hecho esta situación? Porque un aspersor trabaja como un orificio.
y un orificio tiene este tipo de relación. Y van a darse cuenta, el caudal para un aspersor, que es considerado como una tobera en flujo turbulento, es igual a este coeficiente de descarga por el área, por la raíz cuadrada de 2G, y por la presión, lo estoy dividiendo, miren, aquí lo estoy sacando elevado a la 0,5. Elevado a la 0,5. ¿Qué es estos valores? Estos valores es una constante. Es una constante que depende del orificio, depende del área, de un coeficiente de descarga y de la raíz cuadrada de 2G. Entonces, el caudal está relacionado directamente a la altura de presión. A mayor presión, mayor caudal, pero no es proporcional porque está elevado a 0,5. Normalmente consideramos ideal como si fuera una tobera de 0,5. Este factor de 0,5 también es denominado como el factor X. En un riego por goteo, este valor X, y ayer les mostraba el ingeniero Suazo, está en el orden de 0,03 hasta 0,6 para ver un flujo turbulento, y si es autocompensante tendría que tender a 0, ¿no? Entre 0 a 0,3 es autocompensante en lugares donde hay bastante pendiente. Pero esta ecuación que estamos viendo es la que tenemos que conocer de principio a fin para riego por aspersión. Y si no tomamos este conocimiento, ni por más planilla Excel que hagamos, va a funcionar. Entonces hay que saber cómo programar, ¿no? Y esto está escrito ya desde el año 1933, los primeros doctores, y bueno, se ha demostrado, hay mucho por hablar por riego, pero ahora vamos a simplificar simplemente a lo general, de tal manera que la carga total utilizando Bernoulli es la energía de posición más la energía de presión más la velocidad al cuadrado sobre 2G, que es la energía cinética. Esto se establece a lo largo de un tubo, de un conducto, que si fuera ideal, bueno, aquí el valor de la posición más la presión más la velocidad al cuadrado sobre 2G respecto al punto 2, y me formaría una recta, una línea recta que es paralela al nivel de referencia, cosa que es el fluido ideal de Bernoulli, ¿ya? El fluido ideal de Bernoulli no tiene pérdidas, es decir, Z1, que yo puedo considerar aquí el punto 1, Z1 con respecto al Z2, con respecto a Z3, con respecto hasta el Zn, se mantendría constante, ¿no? Se mantendría constante. Entonces, esto llamamos ecuación de Bernoulli ideal, lo cual no es cierto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una pérdida por la rugosidad. La tubería lo que hace, en este caso, la fricción me genera aquí un perfil de velocidad, que lo puedo dibujar como si fuera acá. En esta parte hay una fuerza de fricción que me impide la circulación del agua, y acá se genera la máxima velocidad en la parte circular. Si yo coloco aquí un venturímetro, voy a generar aquí la velocidad al cuadrado sobre 2G, esa es la que medimos, ¿ya? Entonces, prácticamente acá que estamos estableciendo, por esta rugosidad va a ocurrir una pérdida por fricción. Esta pérdida por fricción, que normalmente llamamos H sub F, está definido por distintos autores, ¿ya? El más conocido es la fórmula de Hazen-Williams, solo que Hazen-Williams no interpreta cuál es fluido turbulento, cuál es fluido laminar. En riego deberíamos siempre emplear la fórmula de Kohler-Brook-White, porque estamos hablando de velocidades pequeñas, pero caudales grandes, ¿ya? Velocidades que van entre 0,5 y 2,5, pero caudales bastante grandes. Ahí interviene bastante turbulencia. Es más, la bibliografía indica que deberíamos de sacar para distintos números de Reynolds distintos factores de pérdida. Esto es un tema de investigación. Hay bastante material sobre esto en lo que es las maestrías, y hay que saber cómo analizar el número de Reynolds adimensional, que no es otra cosa que el que maneja las fuerzas inerciales del agua. Bien, acá no solamente hay la pérdida por la fricción, también hay la pérdida por accesorios o singularidades. Ya les decía, el hecho de que yo coloque una válvula y a veces esta válvula lo trate de cesar lo más que se pueda, este delta de presión tiene que estar en un rango
que si no cumple este rango podemos lograr cavitar a lo largo del tiempo, en unos 2 años, 3 años, conforme se vayan generándose este delta pen, es decir, la presión aguas arriba y aguas abajo, hay que saber controlar. No es nomás regular, en un proyecto le daré unas 2 vueltas, 3 vueltas, y esto tiene que ser controlado de manera específica, en este caso analizando la línea del gradiente hidráulico. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos la ecuación con las pérdidas, y todo en base a qué realizamos. Evidentemente, la guía de elaboración de estudios, ya hay desde el MACA, inclusive más antes, desde el PRONAR, bueno, evidentemente ha tenido investigaciones con el libro de diseño de obras, inclusive en alta montaña, y posteriormente ha ido generándose distintas guías intermedias, que hasta la fecha hay todavía muchas cosas que hay que ajustar, ¿ya? Por cierto, hoy día es día de mi riego, una salutación para todos los que están en mi riego en este día especial, de su aniversario también. Y bueno, ellos están justamente elaborando y viendo para que mejore esta guía. ¿Qué tenemos en el instructivo 6? El instructivo 6 prácticamente nos define la parte de las memorias de cálculo, ¿ya? Habla de lo que son presas, donde están los datos desde la topografía, pero lo que nos interesa a nosotros es el diseño hidráulico del riego tecnificado. Y les decía de manera específica, acá tienen las velocidades que se manejan de 0,5 a 2 metros segundo, aunque máximo puedo utilizar hasta 2,5, que si yo cierro una compuerta, genera un golpe de ariete que se eleva tanto que muchas veces está en el orden de 5 veces hasta 10 veces la velocidad. Si hay velocidades altas, entonces puede causar una ruptura. Bien. También me dice que las pérdidas por accesorios o singularidades puedo considerar alrededor del 5%. Yo les voy a demostrar que hay cálculos donde ha llegado inclusive a un 25%, por el hecho de que han considerado cada elemento, a veces en un kit de riego, lo vamos a ver, no son necesarios. Podemos simplificar, podemos mejorar, y hay que saber cómo se maneja, ¿ya? Bien. Y también hay una parte de lo que es la presión del emisor. Esto es lo que vamos a tocar sobre el coeficiente de uniformidad. Para que un riego sea uniforme, la presión del emisor no debería de exceder el 20%, ¿ya? Esto está demostrado. Si hay una variación de presión del 20% entre el primer emisor, está ahí un lateral, hasta el último emisor, pero no siempre se da en el primer y el último, se puede dar en la parte central. La gráfica que se genera aquí, de las pérdidas, es más o menos de esta manera. ¿Por qué? Porque acá hay un caudal que sale, un caudal bastante bajo que circula por esta tubería, entonces hay una pérdida de gradiente hidráulico bastante bajo. Conforme va aumentando acá, ya hay el caudal se duplica. Bueno, aquí el caudal prácticamente está yendo el doble, entonces empezará a aumentar esta pérdida. Al final, el que sale por el lateral suma todos los caudales que sale por los emisores, y entonces este factor de pérdida es bastante grande. Entonces, esta situación o esta forma que se genera se ha simplificado con las famosas fórmulas de Christiansen, ¿ya? Entonces, acá me dice que la variación que existe, acá la variación de este delta de presión, que podemos llamar delta H, HF, debería de ser menor al 20% de estas presiones, porque aquí estoy sacando presiones. Recuerden que la presión es del aspersor, presión sobre gamma, ¿no? Esa es la unidad de carga, presión sobre gamma. Entonces, esta diferencial tiene que ser menor al 20% de la presión nominal del aspersor. Imagínense que estoy hablando de un aspersor de 300 kilopascales, 30 metros columna de agua. De esos 30 metros columna de agua, el 20% es 6 metros. Entonces, esta pérdida por tubería, que hacemos por la fricción y por los orificios, no debería de pasar esos 6 metros. Eso me establece la uniformidad del riego. Entonces, ahí tenemos un principio. Si yo establezco un lateral a lo largo de una pendiente bastante pronunciada, no voy a poder conseguir esta uniformidad.
Entonces, ¿qué tengo que hacer? Utilizar válvulas rompepresión. De un tiempo a esta parte, en varios proyectos, se establece válvulas rompepresión para el manejo del riego tonificado cuando hay fuerte pendiente, ¿ya? Entonces, ¿cómo controlo que este HF sea siempre menor que, sea mayor que este desnivel, ¿ya? Este delta Z que vamos viendo. Bien, acá también vamos a analizar, y esto luego vamos a verlo en una tablita, podemos hacer una planilla en Excel, y bueno, podemos calcular, vamos a ver eso de manera rápida. Entonces, las características a considerar en un diseño, lo primero, la presión estática. Cuando la tubería está cerrada, hay una presión estática. Y cuando está cerrado, ¿qué trabaja? La energía potencial. Y cuando trabaja la energía potencial, esa altura de columna de agua es la que puede generar en la parte baja reventazones. Entonces hay que controlar. ¿Qué más? Hay que considerar pérdidas por rozamiento, que son la fricción de la tubería, y las pérdidas por singularidades, que son de los accesorios. Esta es una de las fórmulas, fórmula de Hazen-Williams, donde el valor de la pérdida de carga, de metros columna de agua, el caudal está en metros cúbicos hora. Es que hablamos de caudales bastante pequeños en metros cúbicos hora, lo podemos tranquilamente ver, dividido entre un coeficiente C, que es el coeficiente de fricción, que según la guía me dice que tengo que utilizar 140, ya sea HDP y PVC. Pero sin embargo, hay también mucho que hablar sobre este valor. Pero vamos a considerar lo que dice la guía, elevado a 1.857. Este valor es importante memorizarse, es el factor de carga del caudal, 1.857, con lo que se comporta para la fórmula de Hazen-Williams. Y está en función del número de Reynolds, de la turbulencia. Normalmente para HDP está en el orden de 1.75, inclusive para PVC está 1.80, pero aquí estamos usando 1.85. Por el diámetro a la menos 4.87, que está en milímetros, por la longitud dividido entre 100, y todo esto me da en estas unidades. Si utilizo Darcy-Weisbach, que luego Colebrook-White lo ha ido mejorando, es una ecuación implícita que tengo que resolver por iteraciones, porque no se puede despejar, para determinar justamente este factor de fricción, F. Y bueno, ¿qué interviene acá? El número de Reynolds, que está en función de ¿qué? De la viscosidad, y la viscosidad también está en función de la temperatura. Si conozco la temperatura, afecta la viscosidad. ¿Y la viscosidad qué es? Es una propiedad del fluido que tiende a fluir, ¿no? Que tiende a fluir, esa fuerza que tiende a fluir. Y bueno, estamos hablando de fluidos newtonianos. Newton es el que ha determinado el fluido newtoniano, y es un fluido lineal, es decir, si aquí yo tengo una tubería, puede ser un canal también, imaginemos que es un canal. Si está aquí el canal, aquí hay una fuerza que me impide este movimiento, pero este movimiento es lineal, por eso es newtoniano. Hay fluidos como la sangre, no es newtoniano, ketchup, bueno, podemos hablar harto sobre fluidos newtonianos, no newtonianos. Y lo que son los factores, en este caso, de lo que es los coeficientes de singularidades. Y les decía, miren, si la válvula de la compuerta está un cuarto de apertura, está en el orden de 24, ¿no? 20 a 24. Hay bastante literatura. Vean desde el Shaun hasta el libro de Saldarriaga, podemos ver el libro de Benítez. Hay un montón de libros en esta literatura, inclusive que está en función de un factor más que está en base al diámetro, porque un codo no es lo mismo un codo en los ángulos, los datos que están en base a la norma ANSI, de media pulgada a una de 3/4, etcétera. Bien. ¿Qué más tengo que cuidar? Las subidas, bajadas que ocurren a lo largo de la distribución de una tubería. En la parte baja se genera normalmente deposición de sedimentos. Siempre hay algo de sedimento suspendido que trae el agua, peor si es de río. Entonces acá hay que hacer una purga, especialmente después de las lluvias, y en la parte superior hay las bolsas de aire, que igual podemos utilizar una purga automática, que lo que hace es vaciar el aire con tipo silbador, y cuando llega el agua, se cierra automáticamente. Un aspersor normalmente puede tener como elementos una boquilla, o 2 boquillas, o 3 boquillas, o 4 boquillas. Las de una boquilla son especialmente las sectoriales, ¿no? Que llegan a 90 grados, 180 grados, y estas de 2 boquillas es más que todo ya de giro completo.
puede ser empalme rosca macho o hembra, bueno, eso también creo que han hablado, pero lo importante es generar una uniformidad. ¿Cómo voy a generar esta uniformidad? Controlando las presiones. Que las presiones varían en el orden del 20%, voy a generar más o menos una lámina de agua que tiene que reponerse cada 7 días, es decir, empieza a cambiar desde lo que es la capacidad de campo hasta el punto de marchitez. Cuando ya el cultivo está medio amarillo y está marchito, me pide agua, y a veces hacemos trabajar hasta en punto de marchitez. ¿Por qué? Porque genera menor evapotranspiración. Bueno, esto es parte agronómica también. Esto ya lo han visto con el ingeniero Suazo, lo que se trata es de mostrar un plano de esta manera. En las obras establecemos a veces obras de toma, a veces utilizamos paneles solares a un estanque, y habría que ver que aquí haya acceso para poder manipular. A veces yo critico algunos proyectos, pareciera que la gente tiene que hacer malabarismo para poder abrir, cerrar las válvulas, y es un problema. Aquí veo las pérdidas de cada uno de los accesorios, las válvulas. Puedo sacar una bomba, y la bomba se define en función de lo que llamamos las curvas de rendimiento o eficiencia. Y hay que ver dónde es el punto de trabajo de una bomba, ¿ya? Aquí hay una curva que se llama la curva del sistema. Esta curva del sistema es la que me define el mejor rendimiento, y bueno, está en función de ¿qué? De los accesorios, del diámetro. Si coloco diámetros menores, es más pronunciada esta curva. Diámetros mayores, es más o menos de esta manera. ¿Afecta en qué? En la curva de rendimiento para escoger una bomba. Eso se analiza en el análisis de bombas. Podemos establecer algunas obras como son las obras en este caso, azudes, etcétera, las bombas solares. Y bueno, ahí establecemos también lo que son el manejo de estanques, cómo varía a lo largo del tiempo, y les mostraba esta ecuación, ¿no? Esta ecuación es la ecuación de Torricelli, pero donde tiene que ver el factor del coeficiente de descarga. Aquí les estoy mostrando, a cada nivel de agua hay un distinto caudal. Afecta, sí. Inclusive aquí hay unas pérdidas de carga por la salida de los orificios, que lo puedo expresar en función de K por velocidad al cuadrado sobre 2G. Hay también alguna observación que hay a las guías también, ¿ya? Establecemos la ecuación de Bernoulli en un tubo común, en lo que es un bombeo, en lo que son las cámaras rompe presión, y bueno, lo único que tengo que ver es controlar y cuidar de que estas válvulas no lleguen a cavitar. Hay una zona de cavitación, lo que hay que evitar es lo que estamos mostrando acá en el dibujo, este problema que se genera por las burbujas. Aquí puedo utilizar programas gratuitos como el EPANET, que es el motivo para que genere el manejo del Gestar, Sigopram, WaterK, WaterGems, etcétera. Entonces, acá lo único que veo es que hay dos presiones, una presión aguas arriba, una presión aguas abajo. Miren aquí, aguas arriba es 51.57 metros, más o menos 5 bares. Bueno, un bar es 10.2 metros columna de agua, o 10.19, 62, etcétera. Voy a dejar acá, por ejemplo, aquí 5 bares, y abajo tengo un bar, aguas abajo, esto es aguas abajo. Por acá más o menos me muestra un punto, está en una zona de no cavitación. Si entra en esta zona, vamos a tener este tipo de problemas. Tenemos un montón de marcas en lo que son aspersores, los Nandan Jain, Reinbeer, y bueno, para el análisis de un sistema de riego, lo único que tengo que establecer es la ubicación de las parcelas, ver por dónde va a ir mi sistema, ¿no? Tengo que ver el trazado, establecer qué tipo de aspersor en función de las características de la textura y también del cultivo, que evidentemente requiere normalmente el NPK, ¿no? Nitrógeno, potasio, calcio. Entonces nosotros tenemos que definir eso con la parte agronómica y planteamos una red, ¿no? En función de la red establecemos, muchas veces lo que acá hago es el manejo de turnos. Miren que estos turnos tienen que tener un caudal casi homogéneo. El turno, por ejemplo, acá, turno 4, la suma del turno 4 con respecto al 1, con respecto al 3, con respecto al 5, tienen que ser parecidos en un orden de un 20% máximo de variación, ¿ya? Entonces, ¿para qué? Para que mi tubería salga económica, pero también hay que saber colocar estas parcelas de una manera de que no se tenga grandes saltos. Esta situación que les estoy mostrando, yo lo puedo aplicar programas como son el WaterGems, el SewerGems, y aquí manejo el único turnos, ya lo que les mostraba el ingeniero Suazo.
ese turno que estaban viendo ahí, el turno 1, el turno 2. En el turno 2 solamente hay 2 hidrantes, en el turno 3, ahí está, el turno 4. Y bueno, lo único que tengo que cuidar, ¿qué es? Uno, las velocidades. Esto es por si acaso a la demanda. En la demanda puedo utilizar los famosos caudales Clement, ¿ya? Para optimizar. Y es fácil manejar los caudales Clement. Justamente estaba asesorando una tesis de maestría en los caudales Clement de primer, segundo orden, etcétera. Y en base a esa situación, a los resultados, yo puedo establecer pues justamente un buen funcionamiento del sistema. ¿Ya? Esto en cuanto a la parte de la parte parcelaria. Y en cuanto a la parte, perdón, del riego colectivo, y en cuanto a la parte parcelaria, que ya es esta parte que analizamos para ver que exista un coeficiente de uniformidad, lo único que tengo que establecer acá es conocer qué es el manejo de un kit de riego. Un kit de riego normalmente es un conjunto de accesorios que son necesarios para la instalación, ¿no? Observen, acá hemos hecho un montón de proyectos con la parte agronómica. Yo he trabajado bastante con los ingenieros, colegas agrónomos. Tengo aquí un lateral. Observen que cada uno de estos aspersores, acá tiene unos portaaspersores que emergen una distribución. No es como acá estamos viendo de manera uniforme. A mayor presión, mayor caudal, y a mayor caudal, mayor alcance, ¿ya? Este alcance es variable, pero esquemáticamente lo puedo distribuir de esta manera. El primer tiempo de riego funciona acá hay una llave, abro. Normalmente estos tiempos de riego van de 1 hora y media hasta unas 4 horas. Entonces, como tiene tiempo todavía este beneficiario, cuando le toca su turno, en el siguiente turno va a abrir esta otra válvula, va a desarmar y va a colocar. Evidentemente les comento que a veces consideramos una tubería HDP que es difícil de trasladar. Es mejor una LDP, o si no que sea fijo, todo que esté enterrado y fijo, ¿ya? Entonces acá tenemos una tubería de salida del hidrante, tenemos una tubería principal que está llegando a veces a un cabezal, a una tubería secundaria, una tubería lateral y el kit de riego. Aquí les muestro, normalmente esta cámara hidrante tiene 2 llaves que van para los 2 sectores. Normalmente es mejor que compartan de una cámara hidrante dos áreas de riego, ¿ya? Y bueno, aquí les muestro algunos materiales que tienen características como la tubería HDP, los accesorios, es mejor buscar por si acaso codos de gran radio, esos tienen menor problema. Hay entre esos el manejo de filtros, manómetros, no solamente son los aspersores de capuchón rojo, capuchón antihelada, y bueno, ahí está el lateral como vemos, este es un aspersor Excel Wobbler, que depende también de este diámetro de tubería, y aquí están todas las pérdidas por accesorios que tengo. Bueno, aquí tengo una cuellera, que viene aquí un adaptador macho, que viene un nipple, que viene una válvula plástica. Bueno, normalmente esta tubería es de mayor diámetro y esta empieza a disminuir, ¿no? Lo que son los portaaspersores. Todo eso se puede calcular sus factores CAS de todos estos elementos, como vemos, y en función de las características, puedo establecer la verdadera pérdida, no decir el 5% nomás, puede ser más, ¿ya? Y eso afecta. En algún momento se hace esta validación. Podemos utilizar lo que son las cintas de lluvia. Igual, las cintas de lluvia sí requieren bastante caudal. ¿Que la puedo asemejar a un aspersor? Sí, en algún momento he agarrado un microscopio, he medido cómo se comporta la cinta. Miren, dentro de la cinta, bueno, esto es un cabezal que normalmente es necesario para las cintas y para lo que es el goteo, pero acá están estos orificios en las cintas de lluvia, que duran menos tiempo, sí, porque están expuestos al sol, un tiempo de 5 a máximo 7 años, mientras que la cinta de goteo nos dura más. ¿Qué utilizo acá? Prácticamente coloco un tapón de cinta de lluvia. Miren, aquí estamos haciendo algunas experiencias, verificando justamente la cinta de lluvia. Mayor presión, mayor, en este caso radio, que puede llegar inclusive hasta unos 4 metros, 5 metros tranquilamente. ¿Qué utilizamos para el riego por aspersión para simplificar ese cálculo? Los famosos coeficientes de Christiansen. Christiansen, bueno, otro doctor en la parte de hidráulica, ha demostrado que ese coeficiente beta, que les decía, memorícense, ese 1,85, 6, el valor de 2 en Colebrook, lo establece como una ecuación
no es difícil de deducirlo. Y bueno, pero si uno no quiere deducirlo, utiliza estos ábacos. Por decir, tengo una salida de 5 aspersores, como en el ejercicio anterior, o de 10 aspersores, y quiero utilizar para tubería de PVC. Miren, tubería de PVC tiene un coeficiente beta de 1,80. Entonces, bajo de aquí, 1,80 y 10, utilizo un factor de deducción de 0,49. ¿Por qué utilizamos Christiansen? Algún momento, yo les tomaba examen a algunos alumnos, les decía, si yo tengo aquí una tubería que está saliendo con un caudal, bueno, está saliendo con varios caudales de los portaaspersores, ¿por qué no considero la salida única, que es por esta tubería, la principal, que suma todos estos caudales? ¿Cuál va a ser la pérdida? La pérdida va a ser aquí. Una que va a ser mayor, evidentemente, porque mayor caudal, mayor pérdida. Pero esa no es la pérdida real, ¿no? La pérdida real es esta. Esta es la pérdida real. Esta es la pérdida total. Esta es la pérdida total. Entonces, ¿cómo saco esta pérdida real? Si quieren, a HR. Ese HR es igual a la pérdida total multiplicado por el famoso factor de Christiansen, ¿ya? Este factor de Christiansen, si son 10 aspersores, yo estoy utilizando PVC, debería de utilizar 1,49, perdón, con 0,49, entonces va a reducir. Van a ver que los coeficientes de Christiansen siempre son menores o iguales a la unidad. Es 1 cuando es considerado como si fuera una tubería llena. Les decía, para polietileno se utiliza 1,75. Aluminio, que bueno, evidentemente es una tubería bastante liviana, pero no lo estamos utilizando ya. Se utiliza por su traslado, tal vez en lugares inhóspitos donde no podemos llegar, no hay caminos de herradura, pero ya ha llegado acá el polietileno y el PVC. El polietileno inclusive lo podemos colocar a la intemperie, pero hay que tomar en cuenta que no tenga muchas ondulaciones, porque se ha demostrado que tiene también unos factores de pérdida. Bien, aquí hay una distribución de estos aspersores que pueden partir, digamos, de estos nodos. Puede ser también con cintas elásticas, que estas se las trasladan, se las disminuyen o se las aumentan, tienen un factor de pérdida, ¿ya? Y bueno, estas son las fórmulas generales para el cálculo de la presión, que sea máximo el 20% de la presión del aspersor. Si es de 30 metros columna de agua, el 20% es 6, les decía. Esta pérdida sería 0, siempre y cuando el ramal sería horizontal. Pero si hay pendiente, afecta a la pendiente. La pendiente, si es ascendente, va a restar, porque esta HG a este otro lado va a pasar como menos HG, y si es descendente, va a subir. Es decir, es más desfavorable si es ascendente. Si es ascendente. Si es descendente, más bien nos ayuda también la pendiente, pero hasta cierto grado, hasta unos 15 grados, trabaja perfectamente. Ahí está, como les mostraba, las pérdidas, y bueno, ahí está en ascendente, ahí está en descendente, y es resolver estas ecuaciones. Yo les aconsejo, manejen el libro de Tarjuelo. En el libro de Tarjuelo van a encontrar bastante documentación, hay fuentes de agua, hay un montón de libros, y simplemente lo único que tengo que introducir, y aquí les muestro de manera esquemática el cálculo. Para este cálculo, lo único que tengo que establecer es un caudal del aspersor, de cada uno de estos aspersores. El coeficiente de Hasse-Williams, si utilizo 140, bueno, la guía me lo recomienda. Un diámetro, este diámetro es la que voy trabajando. No, digamos, con 75, que es más o menos, bueno, no es un diámetro nominal real, comercial, ¿no? Habría que ver de acuerdo al diámetro HDP. Si utilizaría 50 milímetros, ¿dónde veo esa pérdida? Esta pérdida está aquí, ¿ya? Este H sub F. Con 50 milímetros tengo una pérdida de 80 metros columna de agua, que multiplicado por el factor de Christiansen, acá son 16 aspersores, 16 aspersores me da un coeficiente de Christiansen de 0,38, me da una pérdida de 30,98 metros columna de agua. Si yo establecería que es un aspersor, miren aquí el aspersor que estoy utilizando es específicamente, a ver, aquí está. El aspersor, presión sobre gamma, presión de consigna del aspersor, es 30 metros columna de agua. 30 metros columna de agua, máxima presión debería de ser 6 metros. Pero me sale 30 metros. No es favorable. ¿Qué tengo que hacer? Aumentar el diámetro. Por eso aquí lo he vuelto 75 y miren, a la pérdida ahora es 4,34, que estamos dentro del rango. ¿Qué es? Es la multiplicación de ese factor Christiansen por la presión. Esta es como si fuera una salida de caudal,
como si estuviese saliendo sin considerar los orificios, y lo multiplico, al multiplicarlo por este factor de Christiansen, lo disminuyó y tengo esta pérdida. Lo único que tengo que hacer es controlar. ¿Qué tengo que utilizar? Lo que les he mostrado acá en la diapositiva, las fórmulas, estas fórmulas que están en los libros, ¿ya? Bueno, una manera más de poder realizar este análisis, yo puedo utilizar también un otro programa, cualquier programa. Yo manejo bastantes programas, pero siempre hay que revisar. Hay que revisar, especialmente yo manejo el EPANET. Vean, aquí lo que tengo que controlar son estas presiones. Esto es tratado como un orificio que depende de la presión, ¿ya? Es decir, a mayor presión, mayor caudal. Por eso este caudal que están viendo aquí no es constante. Acá debería de ser de 0,35 el doble, 0,61, pero es el 61,2 que depende de la presión. Acá también depende de la presión, 0,92,6. Prácticamente lo único que tengo que controlar es cuidar de que vayamos por una misma pendiente, una curva de nivel de la misma pendiente. Esto es en el tiempo de riego 1, este es en el tiempo de riego 2, y para optimizar diámetros puedo optimizar y verificar el análisis, los resultados que se ven normalmente acá. View sets, puedo verificar, digamos, el tiempo de riego 1, y bueno, ahí están mostrándome todos los elementos, y puedo optimizar hasta los diámetros, verificar acá las presiones, puedo verificar también las velocidades, como estamos viendo acá, y aquí hay este coeficiente del emisor, hay que saber cómo manejar este coeficiente del emisor, ¿ya? Esto me determina justamente las presiones de carga, ahí está, pressure head, que está en función de ¿qué? De la temperatura. No es lo mismo construir un sistema de riego en el valle que en el altiplano, sino he considerado el peso específico, la densidad, ¿ya? Entonces, lo único, aquí veo, está en el orden de 24 a 26, hay una diferencia de 2 metros columna de agua, menor, digamos, a la presión de consigna. Aquí están los diámetros que estoy utilizando, por colores, que lo estoy considerando, y puedo hacer optimizar redes grandes, lo mismo que hace SinglePlan, Gestar, pero siempre y cuando tenga el conocimiento. ¿Cómo sacar válvulas rompepresión o cámaras rompepresión? Hay una diferencia grande. Perdemos bastante caudal, pero ese análisis... Entonces, acá estamos viendo prácticamente todo lo que es estos conceptos, con lo cual yo puedo establecer, miren, aquí hay una curva. La ecuación característica de un aspersor normalmente es una ecuación potencial, elevado, por ejemplo, aquí está a 0,53, 51, que es ese factor X que les decía. Consideren un aspersor como un orificio. Trabajen pues con una ecuación. Ese 626 tiene su unidad. Normalmente está dado en litros sobre segundo, metro a la 1/3, o metro en este caso a 0,53, 51. Máximo tendría que variar esta curva en un 20% de una presión nominal, que yo lo puedo determinar. Trataré de buscar que los aspersores estén solamente en la línea principal, en la pendiente, pero la distribución de aspersores tiene que ir por las curvas de nivel. Si hago esto, miren, empiezo a llegar el primer tiempo de riego, el segundo tiempo de riego, se está regando prácticamente todo el terreno, esto es móvil, y al final voy a tener como resultado esto, ¿no? Que la tubería principal es telescópica, de un diámetro de N125, las laterales estarán en el orden de 63, aquí hay una tubería todavía que va a la última parte de 1,10. A veces el hidrante tendría que empezar del medio para simplificar los resultados. Eso es lo que hemos visto como resultado, ¿no? Entonces aquí tenemos algunos sistemas funcionando, y bueno, es importante ver la calibración de estos análisis. Muchas veces yo coloco acá un manómetro, o vemos la pluviometría, cómo se distribuye, para ver esa uniformidad. Y esto es la uniformidad que se genera, y podemos utilizar varios programas del CAD, del SIG, podemos utilizar Global Mapper, podemos utilizar ArcGIS, y podemos generar todas estas curvas de nivel como estamos viendo ahí, para generar esa uniformidad como vemos. ¿Existe software? Existe. Solamente hay que investigar nada más, ¿no? Eso es lo que tengo preparado para el día de hoy. Espero que haya quedado esta situación de los factores que conlleva un riego parcelario, que está en función de la presión, que no tiene que variar más del 20%, las velocidades de las tuberías, que tienen que estar en el orden de 0,5 a 2 metros por segundo, máximo 2,5. No es tan sencillo optimizar, pero se puede utilizar elementos como lo que son los algoritmos genéticos, ¿ya? Entonces, en base a eso, se realiza todos estos análisis.
Bien, cedo la palabra a los coordinadores de RUETSA. Muy buenas noches, ingeniero Jaime. Bueno, agradecer una vez más por su participación. Muchísimas gracias por el tiempo brindado y por los conocimientos impartidos a nombre de la Organización de Auxiliares de Docencia de la Facultad Técnica de la Universidad Técnica de Oruro y a nombre también de la consultora RUETSA. Bueno, la mayoría de los participantes han quedado satisfechos con este webinar de diseño de riego tecnificado. Agradecerles a ellos al igual por su participación y bueno, por el tiempo que se han dado para participar de estos 2 días de impartimiento de conocimientos, ¿no? Quiero aprovechar este momento para anunciarles de que como consultora RUETSA estamos próximos a lanzar, bueno, en realidad ya es confirmado, vamos a iniciar un curso de posgrado experto en ingeniería de riego tecnificado y obras hidráulicas que se inicia en este mes de agosto. Entonces, bueno, cordialmente invitados a todos los que estén interesados. Este curso va a constar de 6 módulos. El módulo 1 va a ser ARGIS Pro aplicado a la gestión de la preinversión. El módulo 2 va a ser obras de captación y diseño de riego de canales. El módulo 3 va a ser calidad de agua, suelos y requerimientos de riego. El módulo 4 va a ser diseño de tecnificado por aspersión. El módulo 5 va a ser diseño tecnificado de alta frecuencia por goteo. Y el módulo 6 va a ser diseño de obras hidráulicas de flujo presurizado. Recalcarles que este curso va a tener una carga horaria de 250 horas académicas, entonces, bueno, cordialmente invitados a los interesados en ahondar conocimientos en esta temática. Este curso va a estar avalado por la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho y por su respectiva Facultad de Ciencias y Tecnología. Asimismo, por el Colegio de Ingenieros Civiles Nacional Bolivia. De esta manera, bueno, queremos agradecerles por la confianza y la participación en este webinar de diseño de riego tecnificado, organizado por la Organización de Auxiliares de Docencia de la Facultad Técnica. Quienes estén interesados en adquirir un certificado que avale su participación en este curso, pueden comunicarse con la administración y los números que están de referencia, quienes van a estar facilitando la información y los requisitos para que puedan acceder a este certificado de participación. Muchísimas gracias a todos por su presencia y más que todo a los docentes, ¿no? Al ingeniero Jaime Rojas, asimismo al ingeniero Fabio Suazo, que ha estado el día de ayer dando su tiempo, evidentemente, para compartir sus conocimientos y poder facilitarnos a nosotros ahondar en esta temática. De esta manera, damos por concluido este webinar de diseño de riego tecnificado y bueno, no sé si el ingeniero Jaime Rojas quizá quiere dar unas palabras de despedida ya para cerrar este curso. Y nuevamente agradecer a la Facultad Técnica de Oruro
que ayer he escuchado las palabras del vicedecano, ingeniero Condori, también al centro de estudiantes, Mauricio, bueno, a Zoetza, a la ingeniera Tania, al ingeniero Eduardo, bueno, nosotros siempre gustosos de poder impartir todo este conocimiento. Va a haber un material que seguramente se les va a dejar la guía de riego, lo vamos a dejar al centro de estudiantes, de tal manera que estemos cultivando esto de lo del riego, ¿no? El futuro está en optimizar. Ya muchos países lo manejan el riego de manera óptima, es decir, riego tecnificado por goteo, microaspersión, y de esto se trata, de poder entablar, unir un ingeniero civil con un ingeniero agrónomo y que hablemos el mismo idioma. Y creo que eso hemos logrado conseguir. Bueno, yo tengo muchos amigos ingenieros agrónomos y aprendemos cada vez más. Aprendo de todos ustedes y muchas gracias por todo, por su atención y hasta una próxima. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Jaime. Evidentemente, con esta nueva situación que nos ha tocado vivir, creo yo, es de principal importancia poder optimizar el recurso hídrico, que creo yo en estos tiempos es lo más importante, ¿no? Velar por la seguridad alimenticia de nosotros como habitantes, bueno, ¿no? De este país y bueno, creo yo también a nivel mundial se está dando la mayor importancia en este aspecto. Quiero invitar al ingeniero Fabio Suazo, que tengo entendido igual se encuentra en plataforma, para que pueda dar unas palabras de cierre para este curso, que creo yo ha sido de gran participación y de gran satisfacción para todos los participantes. Ingeniero Fabio, muy buenas noches. Estimados colegas, tengan todos ustedes muy buenas noches y yo me adhiero a las palabras que dejé de Jaime Rojas, invitarlos a seguir capacitándose. Esperemos, obviamente, el tiempo de 2 horas, 3 horas es muy limitado para demostrarles ya todo el panorama que implica ser la ingeniería de riegos. Es por ello que también los invitamos muy cordialmente a que sean partícipes del posgrado, del curso de posgrado que se está lanzando conjuntamente Zoetza. Este es un curso ya es un curso que está con proyección a un nivel intermedio avanzado. Obviamente vamos a consolidar aspectos que hemos visto ahora, pero vamos a ir profundizando más en todos estos aspectos. Y el fin nuestro, tanto Inges Hojas como mi persona y la consultora Zoetza, es seguir capacitando a la gente. El sector riego es un sector que no tiene muchos profesionales especializados y la invitación es esa a todos ustedes. Muy buenas noches y muchas gracias por habernos acompañado estas 2 noches. Muchas gracias, ingeniero Fabio. Es así, bueno, cordialmente invitados a todos los interesados en ahondar conocimientos en esta temática. Acabo de subir al chat los 2 teléfonos de contacto a donde se puede solicitar mayor información acerca de este curso de posgrado que les mencionábamos. Y bueno, vamos a estar gustosos de brindarles mayor información acerca de este curso para que se puedan animar a tomarlo, ¿no? Evidentemente en 2 días es un tiempo limitado quizás para poder llegar a mayor desarrollo de los conocimientos que se quieren impartir. Evidentemente este curso va a contar con la participación del ingeniero Jaime Rojas y asimismo del ingeniero Fabio Suazo. Una vez más, muchísimas gracias por su participación a nombre de la Organización de Auxiliares de Docencia de la Facultad Técnica de la Universidad Técnica de Oruro y asimismo a nombre de la consultora Zoetza. Muy buenas noches y que tengan un buen descanso.